Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero justamente agradecer la oportunidad de estar aquí y poder entregar la información que tenemos para compartir. Y me gustaría partir. Por lo que he escuchado en esta sesión, me gustaría partir en un punto, arbitrariamente, y que es en el trabajo que nosotros como Diagrama Instituto hacemos desde la década del 80 en relación al tema de la adicción, de prevenir la adicción y el consumo problemático de drogas. Desde esa época nosotros hemos venido trabajando en terreno de psiquiatría comunitaria justamente para comprender este fenómeno y especialmente para poder intervenir y aportar su solución a nivel social. La conclusión a través de los años ha sido que se requiere justamente una política pública, un cambio cultural que permita justamente poder contrarrestar las condiciones que la cultura le ofrece al ser humano y lo atrapa en una cierta condición para que pueda ser vulnerable a la adicción como un fenómeno que ciertamente es trascendente a la droga, al objeto del cual uno se vuelve adicto o dependiente, pero que en el caso de la droga alcanza características que son muy dramáticas. Hemos entendido nosotros que existe una condición cultural que favorece ese funcionamiento de los seres humanos, que se orienta hacia lo externo, que desconoce su propia condición. Fundamentalmente hay un desconocimiento que la misma cultura propicia respecto de una dimensión del humano que, estando además contenida en el derecho, es ignorada por las políticas públicas, en este caso referida a la salud, y es ignorada la convivencia, y se refiere esta condición a la naturaleza espiritual, esencial, trascendente del ser humano, que es la dimensión donde justamente radica la dignidad y la posibilidad de ser libre y de resistir a las dificultades que la vida nos propone, frente a las cuales las personas pueden sucumbir y caer en estas adicciones a drogas o a cualquier otro objeto o situaciones como se aquí también mencionado. En ese empeño, nosotros hemos trabajado, y lo pongo al comienzo porque justamente es la pregunta que muchos de ustedes se hacen: ¿en qué medida esta ley que se está discutiendo va a contribuir o va a perjudicar esa situación que es la situación de salud pública que preocupa? Entonces, lo pongo al comienzo para mencionar que en ese ejercicio nosotros hemos estado y tuvimos la oportunidad el año 2011 de poder mostrar y de poder incidir culturalmente para que se pudiese desarrollar todo un cambio que hoy día nos tiene en la posición en que estamos. Nosotros en el año 2011 nos tocó enfrentar la justicia a propósito de la causa justamente por el cultivo de cannabis que nosotros realizamos de manera colectiva como una herramienta que a nosotros nos ha permitido, como a muchas otras personas y organizaciones nos permite, tener un acceso a nuestra propia identidad más esencial, explorar nuestro mundo interior, explorar nuestras relaciones como equipo de trabajo, desarrollar competencias y en ese sentido cultivamos cannabis y la usamos de manera ritual, responsable, junto con otras plantas también con el mismo propósito. Eso en ese minuto el Ministerio Público no lo entendió de esa forma, no lo incorporó de esa forma y imputó al director de nuestra organización, el doctor Milton Flores, por el cargo de cultivo ilegal. Y a partir de esa imputación nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar la vulneración que eso significa de los derechos fundamentales de las personas, lo contrario que eso es justamente lo perjudicial, que esa estrategia prohibitiva es para el problema que pretende resolver, que es el consumo inapropiado de drogas, y pudimos incidir. Yo me quiero saltar ahora al momento presente, que es los fallos que la Corte Suprema ha emitido y que nos muestra una mirada del ser humano y del derecho y de la ley del deber, que es lo que nosotros hemos estado promoviendo y que al mismo tiempo es el fundamento de lo que está en el proyecto de ley original. La Corte me absolvió, porque luego de que se imputó al doctor Milton Flores, también yo fui imputada, fui condenada en el año 2015, pero finalmente la Corte Suprema me absolvió, y me absolvió ¿por qué? Porque el ser humano tiene una dimensión espiritual,
dimensión esencial que es trascendente, junto con su dimensión material, pero esta dimensión más fina de la vida humana, la que ha sido protegida por un ordenamiento jurídico que es trascendente a nuestro país. Es un ordenamiento jurídico internacional que tiene que ver con los derechos humanos, la protección que han hecho los Estados en conjunto en el año 48 para poder proteger esta naturaleza esencial de la vida humana, que es la piedra angular del Estado de Derecho. Si las personas no tienen libertad, no tienen reconocida de manera efectiva su dignidad, su naturaleza, su identidad más profunda, y por supuesto la soberanía que eso implica y los derechos que emanan de esa naturaleza, no es posible hablar de democracia, pero tampoco es posible hablar de salud. Por lo tanto, eso en el ordenamiento internacional está protegido y hay una exigencia de los organismos internacionales y de los tratados internacionales de que los países que pertenecen a la comunidad internacional y que se reconocen entre sí incorporen progresivamente toda esta normativa y todo este respeto a sus ordenamientos internos y al ejercicio práctico de la justicia y de las políticas públicas. Eso en nuestra Constitución está incorporado. El artículo 5 de la Constitución establece de manera categórica y muy simple que los derechos esenciales del ser humano son el límite de la intervención que el Estado puede tener. Hay un límite para la soberanía del Estado, para su intervención en nuestra intimidad, que son justamente el ejercicio de estos derechos y el despliegue de esta identidad esencial. Porque si eso no estuviera, no podría existir la libertad, no podría existir la autonomía. Y eso en el derecho ya está establecido y la Constitución, reitero, lo tiene incorporado y eso es ley en nuestro país. Acto seguido, en este mismo artículo 5, agrega la Constitución de que los organismos del Estado en nuestro país tienen como primera y principal obligación el respeto de estos derechos de manera efectiva. Es decir, que tienen que tenerlos incorporados en el ejercicio de su servicio público, ya sea en la justicia, en la legislación o en cualquier otro ámbito, por ejemplo en salud también. En todos ellos, los servidores públicos, los organismos del Estado, el Estado está comprometido a este respeto de manera efectiva. Y la Corte Suprema lo que ha hecho justamente es hacerse cargo de que eso es así y ha hecho una lectura de la Ley 20.000 que no es una lectura antojadiza ni es una lectura excepcional, sino que es, dicen ellos mismos, la correcta aplicación de la Ley 20.000 en este contexto. Es decir, ellos tomaron la ley sin haber hecho ninguna modificación y entendieron que con esa legislación, así como está, es posible entender que en primer lugar el cultivo de cannabis destinado a uso personal, ya sea un cultivo individual o colectivo, en nuestra legislación es completamente impune. Es decir, no existe una sanción para el cultivo individual o colectivo de cannabis cuando está destinado a uso personal. Esa excepción no solamente refería al cultivo en el artículo 8, sino que está referida a todas las acciones y a todos los tipos penales que están en la ley de 20.000 contienen esa excepción, porque no es una excepción cualquiera, es la excepción que consagra este derecho en este ámbito. La ley 20.000 es la ley que persigue el tráfico ilícito de estupefacientes y se hace cargo de que, no obstante esa persecución debe ejercerse de manera firme y concreta, siempre está esta excepción porque no son las personas que consumen o que cultivan el objeto de esta ley, sino el tráfico ilícito, es decir, el comercio ilegal. Eso es muy claro, sin embargo, también es cierto que nosotros como sociedad no lo entendíamos así en su momento y pensábamos que el problema estaba en la ley. Por eso motivamos también a los congresistas, tanto a los senadores como a los diputados, a que se hiciera un proyecto de ley que pudiera contener este resguardo, una modificación de la ley que asegurara ese resguardo. Pero tenemos hoy día que el debate que se hizo en esta comisión respecto a este proyecto de ley se desvirtuó, se degradó y se orientó en otro sentido, en otro paradigma. En circunstancias que culturalmente la sociedad comenzó a avanzar con mucha rapidez en otra dirección y las señales son claras. En términos de la ciudadanía, por ejemplo, hoy día los ciudadanos tienen mucho menos miedo de cultivar, tienen mucho menos miedo porque tienen mucha más conciencia también de cuáles son sus derechos, de cuál es su naturaleza y a qué tienen derecho esta sociedad y cuál es la relación que el Estado debe tener con nosotros. El Estado
dice nuestra Constitución, está al servicio de la persona humana, no nosotros al servicio del Estado. ¿Y qué de la persona humana es aquello que debe recibir la mayor atención del Estado? Justamente su dimensión más esencial, aquella que lo convierte en alguien propiamente humano y digno. Eso no puede ser soslayado. Y el fallo de la Corte Suprema se hace cargo de eso y lee esta ley entendiendo que sí es legítimo que una persona o un grupo de personas o un matrimonio o una madre o los padres de un niño enfermo puedan cultivar en este caso lo que consideramos de su propia medicina. Pero también puede tratarse de una herramienta que permite el conocimiento personal o de una herramienta que permite la recreación, que entre paréntesis la recreación es un derecho humano, también está consagrado en el Tratado Internacional de los Derechos Humanos, el derecho a la recreación y al uso del tiempo libre. Por lo tanto, este concepto de uso medicinal o uso terapéutico versus uso recreativo, como si fuese un uso de una segunda categoría, no está. Y al mismo tiempo, reducir todo el uso del cannabis a un uso que puede ser medicinal y a un uso lúdico es minimizar un poco las cosas, porque son muchos los usos que se le puede dar al cannabis y todos esos usos en el ámbito de lo personal son perfectamente legítimos, no solamente el lúdico o el hacerse daño como se menciona, no es ese el punto. El punto es que el cannabis es una herramienta y no es en sí misma ni buena ni mala como ninguna sustancia. Es un poco infantil e inmaduro a esta altura del siglo XXI considerar que son las cosas las que tienen ciertos problemas que a nosotros no nos afectan, entonces esta cosa es mala y la sacamos de circulación. El problema no está ahí, el problema está y siempre ha estado en las personas y en la capacidad que las personas tienen de poder habilitarse y en las condiciones que la sociedad, la cultura, el Estado les provee para poder habilitarse para enfrentar las distintas situaciones y para poder aprovechar las distintas herramientas. En ese sentido, estos fallos, si bien se ha dicho que nosotros no tenemos una institución que nos permita obligar a partir de un tribunal, del fallo de un tribunal a otros tribunales, el hecho es que la Corte Suprema ha fallado 3 veces en el mismo sentido en cuanto a los cultivadores y ha fallado 2 veces en el mismo sentido en casos de amparo de personas que fueron ilegalmente allanadas en sus casas. Pero además de eso, nosotros hemos visto en los fallos que han venido a continuación de tribunales orales y de cortes de apelaciones,